Mientras haya música seguiremos bailando y, si es posible, con una sonrisa. Esta última declaración de Carlos tal vez sea la que mejor resume la fortaleza, la entereza y la enorme humanidad de la que hemos sido testigos en este maravilloso documental. Saludo de nuevo a nuestros invitados. Toni Canet, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Bernat Soria, buenas noches de buenas nuevo. Noches. Luis Aguilera. Buenas noches. Bueno, nos toca respirar hondo. Sí, un poquito. Y darte las gracias de nuevo, Toni, por esta aventura tan maravillosa para todo el que la presencia. Realmente, lo primero es dar las gracias, sentirse muy agradecido, es la primera sensación. Yo creo que a Carlos, ¿no? La gratitud se la debemos todo a Carlos por habernos regalado este testamento vital, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, lo es, lo es. ¿No? Como dirían los clásicos, ars morendis, ¿no? O sea, la literatura durante muchos siglos ha dado obras magníficas de las ars morendis, ¿no? Artes del bien morir. Pero últimamente, como la muerte se ha convertido en un tabú, del cual preferimos no hablar, ¿no? Pues yo creo que hacía falta una voz así como la de Carlos, ¿no? Que defienda la dignidad en el vivir y en el morir, ¿no? Y que nos haya legado este testamento. ¿Y cómo está Carlos ahora, Toni? ¿Cómo está? Porque esa frase que estábamos repitiendo es del año 2006, como él bien dice, han pasado. He estado ahora una semana con él, incluso he traído unas imágenes por si que os manda un saludo. Sí, luego le escucharemos. Y él te diría, casi sin entenderlo, que jodido pero contento. Y cada vez con más dificultades, apenas le entendemos, es muy dependiente, la carga para Carmen es mayor cada día, pero bueno, mantiene el estado de ánimo, seguimos con los chistes, cada día algunos, y el chiste de irse a dormir es toda la noche, ya tienes que ir pensándolo, él intenta contarlos, se ríe más de que no puede contarlos que del propio chiste, aún sigue dictando con mucha paciencia para algunos artículos para revistas médicas, y sigue animándonos a todos, aunque a veces apunta con uy, estoy a punto de tirar la toalla, pero aún saca fuerzas, no sabemos de dónde, y cada día sigue dándonos estas lecciones de entereza. Madre mía, Bernat, acabamos de ver la película. ¿Qué impresiones te produjo la primera vez que la viste? ¿Qué recuerdas? No puedo dejar de mezclar esa sensación con cuando estuve con Carlos hace 5 o 6 semanas. Pero cuando la vi, yo conocía el tema. Te das cuenta que no es lo mismo conocer un tema que vivir un tema, que es algo que a los médicos todos los días nos pasa. Yo salí con 2 sensaciones. Por una parte, un nudo en la garganta. Un nudo en la garganta que casi me impedía hablar y tenía que hacer unos comentarios después de la película. Y por otra parte, el nudo en la garganta junto con unas ganas enormes de vivir. Y piensas, ¿es posible reír y llorar al mismo tiempo? Y sí que es posible. Sí. Es posible reír y llorar. Y eso, Carlos, es una lección que nos da todos los días, aunque nos la da la de reír. La de reír es la que nos da todos los días. Es, como había comentado antes, un momento que ya nunca más se puede escapar. Pero por encima del reír o el llorar, que es lo superficial, hay algo mucho más profundo, ¿no? Que es un tratamiento muy correcto y muy digno de una situación vital que se da, y se da todos los días en muchas situaciones, desgraciadamente. Un ánimo para quienes nos dedicamos o nos hemos dedicado a la investigación, para investigar, para tratar mejor a los pacientes. Es una película muy valiosa. Muchas cosas, muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. Luis, háblanos de tu experiencia, como apuntaba antes. ¿En qué momento supiste del proyecto y te involucraste en él y hasta qué medida? Bueno, han vuelto a aparecer las emociones al volver a ver la película pues que tuvimos pues, la primera vez que conocimos la cinta, y que, dado que Carlos y su mujer y Carmen son médicos de familia, se propuso a través de los distintos grupos de trabajo que tenemos en la sociedad el poder hacer alguna proyección en alguna de nuestras reuniones que tenemos anualmente, y efectivamente con Toni también proyectamos la cinta en el Congreso de Santiago de Compostela el año 2005, cuando todavía era un montaje preliminar. El quinto o el sexto, y duraba 55 minutos. El universo del cine y el mundo de la medicina se daban la mano a través de esta obra,
Y después de aquella proyección con 6.000 congresistas en Santiago, yo había visto la cinta posteriormente en otras ocasiones, en otras reuniones donde nos las habían pedido, y siempre dentro del marco sanitario. Pero claro, mi descubrimiento fue cuando pude compartir asiento con los espectadores en aquel caso, pues de los cines de Valladolid, en la Seminci del año 2006, donde probablemente el único médico era yo, y había pues el público que había comprado su entrada, y realmente las experiencias que ellos mostraban al terminar la película y las emociones y los sentimientos que mostraban, pues vi que era generalizable no solamente para un colectivo médico, no es una película, como hemos visto, de médicos para médicos, sino que es una película para personas, y esto también entronca mucho con nuestro sentir como especialistas médicos, que somos los médicos de familia los que más cerca estamos o queremos estar de las personas, los médicos de las personas. ¿Y qué efectos provoca esta película en el público? ¿Qué habéis vivido? ¿Qué efectos provocan los espectadores? Hubo un actor que a la salida de la película vino a hablar y tal, y me dice: si yo tuviera que hacer ese papel de salir del cine con 2 lágrimas en los ojos y una sonrisa de aquí a aquí, no sé cómo lo haría. La mayoría de espectadores salen con los ojos un poco rojitos, algunos con lágrimas, otros no, pero todos con una sonrisa. Creo que lo más satisfactorio para los que hemos podido acompañar la película, como es mi caso, o el productor u otros co-guionistas, yo el año pasado di cerca de unos 130 coloquios acompañando la película, es el agradecimiento del espectador al salir, ¿no? En los coloquios larguísimos, que se queda todo el mundo, esa soledad que estamos acostumbrados los directores de cine con los productores y los actores, de que son 200 espectadores, se quedan 15 o 20 al coloquio. Aquí se quedaban los 200 o los 400, y el cine allá a la 1:30 o a las 2 de la mañana te dice: oye, que tenemos que cerrar, ¿no? Y hay una cosa Eso importante. es una satisfacción increíble, los abrazos de la gente de la tercera edad, de alumnos de instituto, de gente que te dice: gracias porque necesitaba aceptar la muerte. La he aceptado, y lo necesitaba mucho porque me quedan 10 días de vida. Y si no aceptar, por Eso lo menos te pone poder los pelos hablar de de ella, poder hablar de ella, ¿no? Que eso lo apuntábamos Sí, antes, ¿verdad? abre un Antes diálogo, estábamos abre un hablando de abrir el diálogo. no el empezar a debate negociar increspado, sino el contigo diálogo. mismo. De la muerte como parte de la vida. Es decir, yo Exactamente. recuerdo el final de la película, cuando yo la vi, un silencio y un aplauso. Es decir, un silencio que se podía oír cualquier cosa, y a continuación un gran aplauso. Es decir, la gente se impacta. Y no solamente es que te impacta la película, es que estás reflexionando mientras todo ocurre. Y hablas, es que hablar de la muerte, para los médicos. Además, la muerte, no es lo mismo la muerte descrita, la muerte que la muerte que vive el médico. El médico está al lado, digamos, está al lado del moribundo, de esas experiencias continuamente. Y la forma en la que esta película te sitúa, no ya la muerte, sino sabes que la muerte va a llegar. Tenemos la sensación de que esto conduce a la muerte. Es una pérdida progresiva de una serie de efectos, y la muerte como parte de la vida, es decir, como parte que es un tema tabú. Entiendo que es un tema tabú y por eso quizás nos afecta más. Tú cierras la película de una manera muy hermosa, voluntariamente así. Ahora me explicarás por qué decides cerrarla con esa imagen, que es esa imagen de archivo de Carlos remontando el vuelo con su ala delta, perdiéndose en el horizonte. Tuvimos la suerte de encontrarla. Una imagen cargada de lecturas posibles, pero desde luego contiene el tono de la película, contiene ese profundo optimismo, ese asombro por la naturaleza, esa pasión. Y tú decides que ese es el tono de la película. Siempre lo has tenido así de claro, Toni, porque es fundamental. Sí, sin embargo fue un plano que tuvimos muchas dudas porque nos daba mucho miedo tener 2 o 3 finales. Una película cuando tiene un final, tiene un final. Y para nosotros era particular. La película empieza de día, exterior día, una casa. ¿Verdad? Entramos dentro de la casa y un grupo preparando un rodaje, y Carlos después hace la declaración del principio. En ese grupo incluso hay risas. La declaración de Carlos, él después con su amigo, con el invento del telescopio, que aún nos estamos riendo todos, y un exterior noche que acaba con un exterior noche de la casa. La era como romper
la regla básica que la película solo puede tener un final. Ya era un final cuando yo digo corten, porque esa declaración me dejó